México se independizó en el año 1821, aunque la Guerra de Independencia comenzó en 1810. Entonces, este es un siglo en donde están pasando muchos cambios políticos en el mundo. Y después de una gran guerra como fue la Guerra de Independencia, el país queda devastado. Hubo pérdidas humanas, pero también hubo pérdidas económicas. Así que es muy difícil comenzar a construir un país cuando se terminó una guerra. Y ese fue el caso de México. México no tenía dinero, no tenía suficientes trabajos, había hambruna, había muchos problemas. Pero al mismo tiempo había varios empresarios e inversionistas extranjeros que llegaron a México para abrir sus negocios, entre ellos franceses. Pero aún no había paz en el México independiente, seguía habiendo muchos conflictos. Especialmente en Ciudad de México, había conflictos constantes y saqueos. Se dice que saqueaban tiendas, y muchas veces las tiendas que saqueaban pertenecían a extranjeros. Los extranjeros le exigían al gobierno de México que pagara los daños, pero México no tenía suficiente dinero para hacerlo. Así que estos ciudadanos, particularmente los franceses, se quejaron con su gobierno y entonces su gobierno impuso algunas sanciones a México. Eso fue en el año 1837. Este conflicto es muy conocido por el nombre de la Guerra de los Pasteles y no tiene nada que ver con una guerra literalmente de aventar pasteles unos a otros. Eso hubiera sido muy divertido, ¿no? No, solo se le conoce así porque el conflicto lo inició un pastelero francés. Y ahora pasamos a los años 1860, que es el punto en donde queremos enfocarnos hoy. Entonces, han pasado 40 años a partir de la independencia. Y como dijo Ana, México se encontraba en una posición muy mala económicamente y tuvo que tener muchos préstamos de otros países para salir adelante. De hecho, México era tan pobre que sin estos préstamos no hubiera podido operar el gobierno. Imagínense qué pobre era. Eso en la parte económica, pero en la parte social y política también había divisiones. Creo que México siempre ha estado dividido de una forma o de otra. Había dos grupos principales, los liberales y los conservadores. Los liberales, que apoyaban al entonces presidente Benito Juárez, querían que hubiera separación de la Iglesia y el Estado. Querían que el país fuera una república, que hubiera derecho a la propiedad, que la educación fuera laica y que hubiera libertad de todos los ciudadanos ante la ley. Pero por otra parte, los conservadores eran aquellos conformados por criollos, por terratenientes, por incluso el clero, y ellos luchaban por mantener sus privilegios como una clase acomodada, y ellos querían que la Iglesia todavía tuviera injerencia en el Estado, y aún más importante, ellos querían ser una monarquía.